Unos artilugios hay que hacer. Tremendo. Bien. Entonces hablábamos recién de los ligamentos suspensorios, ligamentos falciformes y los ligamentos coronarios, el ligamento triangular derecho, ¿sí? Vamos a ver ahora este que sigue después del ligamento falciforme, es el ligamento redondo, ¿sí? Es el ligamento redondo, que es el que hablábamos recién de esta obliteración de la vena umbilical, el ligamento de Teres también. Vamos a tener el ligamento hepático, el gastrohepático, y esto quiero que lo vean acá. ¿Sí? Este es el ligamento gastrohepático o epiflón, ¿qué? Epiflón menor, ¿sí? Es un ligamento que va a unir, ¿quién? La cara inferior del hígado con toda la curvatura menor del estómago, ¿sí? Entonces, fíjense que esa apertura, ¿cómo se llamaba esa transcavidad que había que abrir para poder ingresar a los órganos que estaban detrás del estómago? Transcavidad de los epiplones. Bien, bien, alguien lo dijo ahí, la transcavidad de los epiplones. Entonces, ese ligamento se llama hepatogástrico, gástrico, cada vez que hablan de gástrico es del estómago, es la apertura de la transcavidad de los epiplones, se llama ligamento hepatogástrico o epiflón menor. Esa apertura de la transcavidad de los epiplones me va a permitir ingresar a ¿quién? ¿Quién tenemos atrás? ¿Quién está ahí pegadito, bien, muy pegadito en esta parte, sobre todo para poder visualizar detrás del duodeno? El páncreas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo veo esta imagen, el hígado está retraído hacia arriba, estamos viendo la cara inferior del hígado, si el hígado baja, estaría tapando en su cara anterior al estómago, pero si yo lo retraigo, ¿sí? ¿Qué me voy a encontrar acá? El colon, ángulo hepático del colon, porque está en íntima relación, va a tener un ligamento que lo va a unir al colon, hepatocólico, ese es el otro ligamento que vamos a tener, lo va a unir al estómago el gastrocólico o cólico gástrico, generalmente se dice al revés, ¿sí? ¿Y qué otro ligamento más vamos a tener? ¿Quién tiene acá? ¿Quién es este? El duodeno, hepato-duodenal, ¿sí? Miles de veces la técnica quirúrgica va a decir, para empezar a liberar el colon, para empezar a liberar al hígado, para hacer una hepatectomía derecha, ¿y qué se va a hacer? Ligadura y sección del gastrocólico. Entonces yo rápidamente sé que lo que está seccionando es el ligamento o el epiflón menor que lo une al estómago. Si yo voy a trabajar sobre la parte derecha, ¿y de qué lo va a liberar? Del hepato-duodenal. ¿De quién más lo va a liberar? Del hepatocólico. Se empiezan a dar cuenta, o sea, cuando lean la técnica quirúrgica ya van a ver que todos estos ligamentos aparecen, pero es diferente estudiarlos de memoria a que verlos acá. Si yo los veo, los entiendo. Entonces, si yo me ubico anatómicamente, ¿qué digo? El hígado. A la derecha, si me voy a la derecha, ¿quién tiene arriba? El diafragma, ¿sí? Me voy a los ligamentos que lo unen hacia arriba al diafragma. Me voy al lateral, y si me voy abajo, ¿quién lo va a unir? El hepatocólico, ¿sí? Al colon, a la curvatura del colon. Si me voy hacia abajo, lo va a unir el hepatoduodenal, y si me voy al medio, lo va a unir el gastrohepático, ¿sí? Se empiezan a ubicar en eso que es el reconocer rápidamente la anatomía y qué órganos yo tengo para poder ingresar, ¿sí? No sé si me sale esto. Entonces, si hacemos un repasito, era el ligamento suspensorio falciforme, el ligamento coronario, el triangular derecho e izquierdo, el redondo o ligamento de Teres o del ducto venoso, gastrohepático o epiflón menor o mesogastrio. ¿Por qué se tienen que aprender los nombres? Porque a veces algunos autores lo nombran con diferentes nombres y yo no lo encuentro, porque yo me lo aprendí como epiflón menor, pero no sé que también se llama mesogastrio. El hepatoduodenal lo une a la curvatura, a la primera porción del duodeno, ¿sí? ¿Y qué se hace cuando se hace esa maniobra que dice una maniobra de movilización del duodeno? ¿Cómo se llama esa maniobra? Maniobra de coche. Es eso, movilizar la primera porción del duodeno, liberarlo un poco de las estructuras anexas para poder hacerle esta movilización del duodeno, que la utilizan cada vez que hagan una anastomocirugía digestiva. Ligamento hepatocólico que lo va a unir ¿a dónde? Al colon, ¿sí? Cada vez que vaya a admitir a alguien se me va a salir, chicos.
Bien, entonces vamos a ver que tiene, el hígado no solamente va a estar fijo por estos órganos, por estos ligamentos que le daban esta fijación, sino que va a tener íntima relación y pasa por su cara posterior la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior, acuérdense que nosotros, ustedes saben cómo funciona el corazón, saben cómo funciona, cómo es el circuito cardíaco, todos. Ya lo vamos a ver después más específico, pero una vez que la sangre sale de la arteria aorta, ¿sí? Del callado aórtico, desde el callado, esa vuelta que hace, van a subir las carótidas a irrigar toda la parte superior, y la aorta va a hacer un recorrido que va a ser una aorta abdominal, se va a dividir en dos arterias ilíacas para ir a irrigar los miembros inferiores, ¿sí? Toda la sangre va a ir en forma de arteria, va a ser un recorrido arterial, va a llegar a los órganos o a donde tenga que llegar, va a tomar el residual de ahí a través de los capilares, que son como unas redes, y va a volver en forma venosa, ¿sí? Para empezar otra vez el circuito cardíaco. La vena cava inferior es la vena que recoge toda la sangre de todos los miembros inferiores y de todo el abdomen, ¿sí? Es el que va a ingresar a la aurícula derecha, y la vena cava superior es la que va a recibir todo el drenaje venoso del cuello, y también las dos, una por la cara inferior y otra por la cara superior, entran a la aurícula derecha para empezar el proceso de circulatorio, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Para que lo recuerden a quien no lo ha visto. Entonces, la vena cava inferior, imagínense la importancia de la vena cava inferior, ¿sí? La vena cava inferior tiene como un calibre, como si fuesen 2 veces esto, tiene un calibre muy importante, y la ruptura de esta vena generaría que todos los órganos del abdomen inferior se queden sin el drenaje venoso. Entonces imagínense la importancia que tiene esta vena. Y pasa por detrás del hígado, básicamente el hígado la abraza a la vena cava, entonces imagínense que un traumatismo, un paciente por ruptura de las costillas, por un accidente, por una caída o por alguna cirugía que estén haciendo en el hígado, la ruptura de la vena cava significaría, si no como suturar, la muerte de la persona, ¿sí? Al igual que la arteria aorta, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, la vena cava, ya vamos a ver la irrigación del hígado, que estaba por el drenaje venoso de las venas hepáticas, confluyen todas, drenan en la vena cava, y eso también le da una forma de sostén al hígado, ¿sí? Más allá de los ligamentos que hablábamos recién, esta vena cava, pero para que lo tengan en su cabeza, y ya la vamos a ver en su cara posterior, cómo lo sostiene al hígado, lo fija en su lugar. Fíjense, otro que le da sostén y le da fijación, otro medio de fijación, es lo que hablábamos recién, este ligamento redondo, ¿sí? Que es lo que se oblitera, esta vena umbilical en el momento del nacimiento, y todos los demás ligamentos, que era el falciforme, el coronario, el triangular, y todos los que habíamos hablado recién, el epiflor menor, el gastrohepático y el gastropólico, perdón, y el gastrodenal, van a mantener al órgano, al hígado, en su forma y en su fijación, ¿sí? Entonces, los ligamentos, ¿y quién más? Y la vena cava, ¿sí? Los ligamentos en diferentes, lo va a fijar a diferentes órganos y lo va a fijar al diafragma y a la pared lateral. ¿Vamos hasta ahí? En su cara superior, ¿cómo va a estar fijo en su cara superior? Por el ligamento falciforme, ¿sí? Es lo que lo va a mantener fijo a la cara superior y a la cara anterior. Si yo veo el hígado en la cara anterior, es lo que voy a ver, ¿sí? Si ya lo veo por la cara inferior al hígado, si yo lo miro desde abajo, como si lo estuviera mirando hacia arriba, ¿qué voy a ver? Este lóbulo que es el lóbulo izquierdo, ¿sí? Este lóbulo que es el lóbulo derecho, en donde ¿quién teníamos en la impronta del lóbulo derecho? La vesícula biliar va a estar dentro del lado derecho. Fíjense, este es la vena cava que pasa por detrás. Este ligamento que le da esta división abajo, que es como una continuación del ligamento redondo, se llama ligamento venoso de Arancio, que es el ligamento que después va a bajar al redondo y se va a convertir en ligamento redondo. Y este que está acá atrás, que es el lóbulo 1 que nosotros veíamos, acuérdense que es el lóbulo 4 que lo dividíamos en A y en B, es un lóbulo cuadrado del hígado, y ese 1 que nosotros no vemos atrás se llama lóbulo caudado del hígado, ¿sí? Entonces, si hablan de un lóbulo cuadrado, bien hablábamos del 4.
¿sí? Si de un caudado hablábamos del 1, que solamente lo vamos a ver por la cara posterior o por la cara inferior. En la cara anterior no lo vemos hasta el lóbulo, ¿sí? Y fíjense, esto es muy importante, el porta hepático. Los ilios o los ilios portales de cualquier lugar, ya sea del riñón o del hígado, en este caso estamos hablando del hígado, el ilio es por donde entran y salen los pedículos más importantes que van a darle irrigación al órgano y que le van a dar su drenaje. Entonces, el ilio hepático está conformado por la arteria hepática, que es quien la va a irrigar, lo va a irrigar al hígado, ya lo vamos a ver también más adelante para que lo entiendan. Va a estar formado por la vena hepática, que es quien va a drenar todo el hígado, por la vena porta y por la vía biliar, que es el conducto hepático común. Esta es pregunta de examen, porque hay que saberlo, ¿sí? El ilio, ese orificio por donde entran y salen los vasos, está dado por la arteria hepática, la vena hepática, el conducto hepático común y la vena porta. ¿Sí? Son los 4 elementos que tiene el ilio hepático. Fíjense, si yo lo miro por su cara posterior, es como si yo estuviese parada de atrás del hígado, parada desde atrás del hígado, ¿qué es lo que veo? El lóbulo derecho, ¿sí? Pues recién lo estaba mirando de frente, lo estoy mirando de atrás. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y fíjense cómo la vena cava inferior, el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado la abrazan. ¿Sí? La abrazan. Entonces, cada vez que nosotros entremos en una cirugía de hepática, siempre vamos a tener instrumental vascular por ser ruptura de quién? De la vena cava. ¿Sí? Entonces, si yo ya lo estoy ubicando anatómicamente, cuando tenga que sea el momento que tenga que llevar cosas para hacer esa cirugía, jamás me podría olvidar de instrumental vascular por ser ruptura de quién? De la vena cava. ¿Sí? No se pueden olvidar nunca más eso. ¿Sí? Y fíjense, yo miro por detrás esto que hablábamos recién, de quién conformaba el ilio hepático, fíjense, conducto hepático común, vena porta, arteria hepática, y más adentro va a estar la vena hepática, ¿sí? Este ilio, este conjunto de los 3 elementos, ¿sí? Va a ser quien va a darle la entrada de ingreso y la salida de lo que haya en el hígado, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Ustedes saben que antes daban unos dibujitos que se llamaban los supersónicos, que alguna madre de ustedes los debe saber. Y veían así, cuando los docentes daban clase así, uno decía, qué loco, pero bueno, pasan las cosas, van cambiando. ¿Sí? Bien, y entonces empezar a ver esto. Recién hablábamos de quién formaba el ilio, que si yo lo miro por detrás del hígado va a tener una íntima relación. Fíjense eso azul que se ve atrás, por este ingreso a la trascavidad de los epiplones, me voy a encontrar con esta vena, la vena mesentérica, la vena cava, ¿sí? La vena cava va a pasar bien abrazado por el lóbulo 1 y por el lóbulo derecho, ¿sí? Por acá hacia el costado, ¿qué arteria va a pasar? Por el medio. Por atrás, si yo abro la trascavidad, ¿quién me encuentro? ¿Quién da irrigación a todos los órganos abdominales? La aorta. Sí, entonces, fíjense que cada vez que trabajamos en el hígado va a estar en íntima relación con toda esta parte vascular. Si yo tengo que liberarlo el hígado, acuérdense, epiplón menor o ligamento hépato gástrico que lo une a la curvatura menor del estómago, ligamento hépato duodenal que lo une a la primera porción del duodeno, y el ligamento que lo va a unir al colon, ¿sí? Que es el hépato cólico, a la curvatura derecha. ¿Cómo estaba conformado el colon? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Ciego, colon ascendente, curvatura derecha, que justamente a esa curvatura derecha se une el ligamento hépato colónico, ¿sí? En la curvatura y después viene el colon transverso. Ese ligamento también lo fija al colon a su lugar, no solo al hígado, ¿sí? Lo fija al colon. Y muy por acá, por el costado, confirma tener íntima relación también. ¿Quién está? El riñón. ¿Sí? ¿Habían visto como alguna vez algo así de anatomía que les cerrara como el espacio abdominal o lo tenían como al abdomen como más separado? ¿Lo podían llevar un poco más a apuntarlo al abdomen? ¿Sí? ¿Vos ves ahí? Sí, porque el profe siempre nos hacía lo mismo.
Y relacionarlo con todo, Bien. no separándolo. Bien. Entonces, empiecen a ver eso, que muchas veces decir, ojo, cuidado con el riñón. Así que, cuidado con el riñón si estamos en el hígado, porque está en íntima relación. ¿Sí? Acuérdense en el poquito que ustedes se mueven. Bien. Si yo lo puedo volver a ver, fíjense, este es el epíflomo menor, va a pasar la vena cava, ligamento redondo, que es este que lo va a dividir al hígado, ligamento, lo que hablábamos recién, hepatocólico, ¿sí? El ligamento hepatorrenal, que también lo fija lo que hablábamos recién al riñón, ¿sí? Y el epiplón o el omento mayor, y este es el hiato de Winslow, o la transcavidad de los epiplones, que es ese orificio por donde se van a ver quién, la salida de quién va a pasar. Lo que formaba el hiato, ¿sí? ¿Qué formaba Los 4 elementos. Bien, va a pasar el conducto biliar común, en esa si yo, automáticamente por el hiato de Whitney o la transcavidad de los epiplones se abre, es lo que va a tener que acceder el cirujano para poder ver quién, el colédoco y quién más, el hepático común, ¿sí? La entrada de la arteria y la entrada de la vena porta, ¿sí? Cuando se abre ese orificio se encuentra eso y también la cara superior del páncreas, ¿sí? Bien. Y a su vez, si nosotros lo vemos al hígado, así como lo vemos dividido en segmentos, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve saber esto? Porque fíjense, cuando la arteria hepática, que es la que le va a dar irrigación, que ya vamos a ver rama de quién es, entra al hígado, a su vez se divide en el derecho y en el izquierdo, pero a su vez se va a subdividir en cada uno de los segmentos. El conducto biliar, que es el de drenaje biliar, a su vez entra a cada uno de los lóbulos y también se divide en cada uno de los segmentos. Y la vena porta ingresa al hígado, derecho e izquierdo, y a su vez se divide en diferentes segmentos. Entonces, ¿qué nos permite esto en el hígado? Y razonen esto, resecar solamente un segmento y que no haya muerte de la otra parte. Resecar el segmento 2 y resecar el segmento 5 sin dañar al hígado, ¿sí? Resecar el segmento 8, el segmento 5 y el segmento 2 por alguna patología y que no haya daño. Y si yo pienso como parte importante de una segmentectomía, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que se resecó, que se buscó la cisura, que ya vamos a ver que hay cirugías que respetan la cisura, y otras que no, ¿qué es lo que va a ir a ligar y seccionar el cirujano en esa cirugía? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué va a buscar? La arteria hepática, la vena porta, el conducto biliar de ese segmento. ¿Sí? Entonces, cada vez que el cirujano tenga que hacer una segmentectomía, puede hacerla desde diferentes lugares. ¿Por qué? Porque cada uno de los segmentos tiene un vaso que ingresa que le va a dar una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, una rama de la vena hepática y una rama del conducto hepático para que pueda drenar, ¿sí? Entonces, la anulación de uno de los segmentos va a disminuir, si bien la capacidad del hígado, pero va a seguir funcionando el hígado, ¿sí? No pasa nada. Es al igual que el pulmón, se pueden sacar uno de los lóbulos del pulmón y el pulmón sigue funcionando, ¿sí? Con una gran capacidad regenerativa, ¿sí? El hígado tiene una gran capacidad de regenerarse, ¿sí? Porque muchas veces en los trasplantes se puede solamente un lóbulo y tiene la capacidad de regeneración, funcionar perfectamente, ¿sí? Entonces, y fíjense que todo el drenaje venoso atrás que teníamos, que se abrazaba al hígado, la vena cava, donde van a ir a drenar en la vena cava, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve conocer que se segmentan en las diferentes partes para poder resecarlas a esos segmentos, ¿sí? Y acá vamos a meternos en una parte de arterial que yo sé que no les gusta como mucho, pero es muy importante entenderla, la irrigación arterial del hígado, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que acá tenemos la luz. ¿Sí? Bien. Acuérdense que en el abdomen, y sobre todo para darle toda la irrigación al abdomen, la arteria aorta, que es esta que está acá atrás, va a dar un tronco, se llama arteria del tronco celíaco. ¿Lo han visto eso? Bien. Es un tronco, es como, nosotros hacemos un gran árbol que va a dar un tronco, que va a dar como una rama y que a su vez va a dar otras ramas para irrigar a otros órganos. Entonces, ¿qué tenemos? El tronco celíaco, ¿sí?
El tronco celíaco se va a dividir en tres. Va a dar una rama gástrica, que es la que después vamos a ver en el estómago, que se divide en diferentes ramas para darle una irrigación al estómago, ¿sí? Vamos a tener una rama hepática común, ¿sí? Y vamos a tener la arteria esplénica. Entonces tenemos la arteria aorta, va a dar el tronco celíaco, que es como una arteria que sale anterior a la arteria aorta, que va a dar tres ramas. Arteria hepática, ¿sí? Importante para ver. Arteria gástrica se va arriba, arteria hepática y arteria esplénica. La arteria esplénica después va a ayudar en el estómago dando los vasos cortos, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos vasos, ¿sí? Pero, ¿van bien hasta ahí? Bien. Esta arteria hepática común, ¿sí? ¿Sí? Cuando asciende acá, va a dar dos ramas, hepática derecha y hepática izquierda. ¿Para quién? Para el lóbulo derecho y para el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Esa va a ser la irrigación arterial que va a tener el hígado, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Fíjense, entonces hablamos de esto, que esta arteria aorta da esta rama del tronco celíaco, ¿sí? Que es la arteria hepática común, que se va a dividir en arteria hepática izquierda y arteria hepática derecha para darle gran irrigación al hígado. Pero ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos de este sistema portal, que hablábamos que esto que también recibe el hígado, que no es lo mismo que hablábamos recién? Sale sangre del corazón, llega a los órganos o a los miembros inferiores, pasa por los capilares, vuelve en forma de vena, vuelca la vena cava y entra a la aurícula derecha. ¿Qué pasa con los órganos gastrointestinales? ¿Sí? Con los órganos, con la parte del sistema digestivo. No puede pasar. ¿Qué pasa? Si nosotros no tuviéramos este sistema intermedio, que es el sistema venoso portal, que ahora vamos a ver qué es lo que es el sistema venoso portal, ¿qué pasaría? No solamente lo tóxico pasaría directamente al corazón, sino que gran cantidad de nutrientes se perderían en esta absorción que hace el intestino. Acuérdense que el estómago, una vez que empieza con los jugos gástricos, a su vez hace la absorción de nutrientes, pasa al duodeno, emulsiona las grasas, pasa al intestino delgado y empieza la absorción de nutrientes y agua, pero también se perderían gran cantidad de nutrientes. Entonces hay como un sistema intermedio para todo el sistema digestivo. Entonces aparecen estos sistemas que se llaman sistemas porta, ¿sí? Una definición del sistema porta se define como un sistema común, ¿sí? En que un conducto o vía de irrigación se divide ramificándose en pequeños conductos hasta un punto en que los conductillos se unen para volver a formar la vía principal sin cambiar de función. ¿Qué significa? No tenemos solo un sistema portal. Hay otro sistema portal que se llama sistema portal hipoficiario, que funciona de la misma manera absorbiendo otra forma que son la parte hormonal. Pero el sistema digestivo, este sistema portal, funciona así. La sangre entra al hígado por dos caminos. ¿Sí? Va a entrar, ¿por quién? Por la arteria hepática y también va a entrar por este sistema venoso portal. Voy a decir cómo entrar por una vena. Porque funciona de la siguiente manera. La sangre de la arteria aorta va a ir a irrigar los diferentes órganos del abdomen, de la parte digestiva, va a volcarse, en vez de volcarse en un sistema venoso y volcarse directamente en la vena cava, ¿qué va a hacer? Se van a volcar todas en un sistema venoso portal, van a entrar al hígado, y este hígado lo que va a hacer es separar lo tóxico, que lo va a eliminar ¿por dónde? Por el conducto hepático común, por el conducto hepático para que se vuelva a reutilizar, y los nutrientes que sirven los va a devolver al sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, la sangre, no solamente los nutrientes van a entrar por la arteria hepática común, sino que también van a entrar por la vena porta, ¿sí? ¿Lo entienden a eso? ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, la sangre entra al hígado por dos caminos, la arteria hepática que provee sangre oxigenada, y la vena porta que transporta sangre desoxigenada, pero tiene muchos nutrientes, porque es una vena, lleva sangre desoxigenada, ¿sí? Lleva sangre del paso, del páncreas, del intestino, del estómago. Dentro del hígado los dos tipos de sangre, tanto el de la arteria que lleva, la arteria hepática, que es rama de la arteria aorta, se mezclan las dos y después de ser filtradas por los sinusoides hepáticos, abandonan el hígado a través de las venas hepáticas. Lo pasamos a el líquido, ¿sí? Del corazón, ¿sí? Sale sangre, ¿sí? Esta se va a ir a las carótidas, va a bajar por la arteria aorta, ¿sí?
¿Y qué va a pasar? Va a ingresar a los órganos, supónganse que este es el páncreas, supónganse que este es el páncreas, ingresó sangre al páncreas, volvió por un sistema de capilar, pero en vez de volcarla directamente en la vena cava inferior, ¿qué es lo que va a hacer? Volcarla en el sistema venoso portal, todos los órganos abdominales vuelcan su sangre en el sistema venoso portal, ingresa al hígado. Acuérdense que la arteria hepática ya lo estaba irrigando al hígado, pero la vena porta ingresa al hígado por el mismo lugar, por ese ilio que habíamos hablado, toma los nutrientes que venían en esa sangre desoxigenada, igual lleva muchos nutrientes, toma los nutrientes, lo que no le sirve al hígado, ¿por dónde lo saca? Por el hepático común, y lo va a llevar para que siga, lo reutiliza a ese residuo, lo reutiliza, pero lo lleva al duodeno para empezar el proceso digestivo otra vez. Pero lo que no le sirve definitivamente, ¿qué es lo que va a hacer? La arteria hepática y la vena porta se juntan en el medio, y lo que no sirve se va a volcar a través se va a volcar en la vena hepática, y la vena hepática va a volcarse en la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Todos? ¿Sí? Entonces, ese sistema venoso portal hepático es muy importante porque el daño de la vena porta dentro del hígado, el daño de la arteria hepática le genera grandes complicaciones al hígado, ¿sí? Entonces, este sistema portal hepático es muy importante que lo entiendan, es esto, que el hígado no solamente va a recibir sangre de la arteria aorta, sino que va a recibir sangre de la vena porta, va a tomar los nutrientes, ambas se van a fusionar dándole irrigación al hígado, y su desecho van a volcarlo en dos lugares. Una parte del desecho en la vena hepática común, que va a ir a desembocar en la vena cava. Y lo que no utiliza ese residual lo va a volcar a través del conducto hepático común, que va a ir al duodeno, y esa bilis que utilizaba recién, ¿para qué le va a servir? Para empezar con la emulsión de las grasas en el duodeno. ¿Sí? La bilis para eso sirve. ¿Cuál es su reservorio cuando comemos muchas grasas, cuando tomamos mucho alcohol? La vesícula biliar. Esta bombita que va a generar que haya más bilis para poder rápidamente emulsionar todo esto que hemos comido. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Todos? Bien, si ustedes ven el hígado abierto, básicamente lo van a ver de esta manera. Bien, y para que ya se tomen un descansito, vamos a descansar unos 10 minutos y después seguimos. Fíjense, el hígado, toda parte de este que es el gran colador, fíjense, produce urea, produce ácido úrico, produce glucosa, produce cuerpos cetónicos, es lo que mantiene básicamente el equilibrio del ácido base y del pH en el cuerpo, ¿sí? Es muy importante. Transporta nutrientes, transporta hierro, transporta vitaminas, transporta bilirrubinas, ¿sí? Si no funciona bien el hígado y hay un exceso de bilirrubina, ¿cómo va a estar el paciente? Amarillo, ¿sí? Entonces, controla justamente cómo controla el circuito de la bilirrubina, justamente drenando a través de la vía biliar lo tóxico que tiene el cuerpo, lo que no necesita, reutilizándolo para hacer otra cosa, ¿sí? Los nutrientes van a entrar a través de la vena porta y de la arteria hepática, ¿sí? ¿Participa en qué cosa? En la síntesis de los triglicéridos, del colesterol, de los factores de la coagulación. Si yo tengo colesterol, ¿cómo se va a poner el hígado? Acuérdense cuando dicen tiene hígado graso, ¿sí? Miles de veces. ¿Qué significa? El hígado sintetiza todo el colesterol, pero si hay un exceso de colesterol, el hígado se va a poner graso, y le va a costar justamente transportar nutrientes, hacer un buen manejo de la glucosa, ¿sí? Que empiecen a razonar eso. Almacena azúcares, el glucógeno, es el gran almacenador de glucógeno, ¿sí? Cuando nosotros estamos en déficit de esta enzima, lo que va a hacer es justamente empezar a trabajar porque tiene almacenada glucosa. Y remueve todos los tóxicos que tiene el cuerpo, como el alcohol, como los residuos, como las drogas, ¿sí? Entonces, este es nuestro gran filtro, como nuestro gran colador en el cuerpo que hay que cuidar, ¿sí? Acuérdense que
entre todas las funciones que tenía, mantenía el 13% de la volemia normal que tenía el. Bueno, y ahora vamos a empezar un poco ya entendiendo la anatomía de cómo funcionan las cirugías que se pueden hacer en este órgano, ¿sí? Acuérdense que es un órgano glandular, ¿sí? Es el de mayor tamaño que tiene el cuerpo. Podemos diagnosticar todas las patologías que tengan el hígado, se pueden tener muchas patologías. Y voy a decir, ¿por qué tienen muchas patologías? Porque está en íntima relación con otros órganos. Porque miles de veces van a entrar a tumores de colon o a tumores del estómago y van a decir, dio metástasis en el hígado. ¿Lo han escuchado de eso muchas veces que dicen, le dio metástasis en el hígado? ¿Por qué creen que tiene metástasis en el hígado? Por la circulación porta-hepática. No, ¿por qué? Por la circulación, porque lo del intestino pasa por el hígado. Perfecto, o sea, todo lo que va a drenar todo lo que va a drenar en los órganos va a ir a drenar en el hígado. Entonces, uno de los órganos más afectados en las patologías de cáncer es el hígado, ¿sí? Todas las metástasis, todo lo que va, si justamente estábamos hablando de que todo lo residual lo va a llevar el circulatorio al hígado para que sea como un gran colador, como un filtro de café, y lo pase, esa borra que quedó en el filtro de café básicamente sería el residual del hígado. Pero si hay células cancerígenas, justamente se van a ir a alojar en el hígado. Y miles de veces van a entrar a patologías que tengan que ver con otros órganos y vamos a terminar sacando metástasis en el hígado, o un tumor de colon, o un tumor gástrico que haya invadido en los órganos. Generalmente si el hígado está lleno de metástasis, no se puede hacer nada, ¿sí? en la cirugía. ¿Cómo diagnosticamos todas las patologías? Con ecografía, ¿saben? En ecografía se deben haber hecho la mayoría, a través de TAC. La TAC significa tomografía axial computada, eso significa, lo que da la tomografía son como cortes más específicos, menos específicos, más grandes, con una RM, resonancia magnética, RMN, resonancia magnética nuclear, da como cortes más específicos, más pequeños de la zona, y a través de la angiografía, ¿sí? Angio es meterse a través de las arterias a ver qué patologías, sobre todo que estamos hablando de que la mayor patología las afectan las patologías de los pedículos al hígado, ¿sí? Entonces, bueno, para ir, vamos a terminar, les nombro esto, vamos a descansar unos 10-15 minutos y seguimos hasta el horario porque ya están así. A ustedes les cuento que están en la casa, que están así, atrás, estiran, bostezan. Vamos a poder realizarle al hígado biopsias. ¿Qué es una biopsia? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir qué es una biopsia como por no ordenar? No se la echen así de... Los tejidos, los órganos o alguna parte del cuerpo que sirve para mandarla a analizar. ¿Y para qué te daría el analizar? O sea, la patología que tiene. Diagnosticar qué patologías tiene el paciente. Y acá los instrumentales cumplimos un rol muy importante, porque yo tengo que saber en qué voy a mandar la biopsia que están tomando, cómo la voy a mandar y cómo la voy a preparar, porque de eso depende el diagnóstico y la vida de una persona. Una mala preparación de una biopsia puede complicarle el diagnóstico a un paciente, no es ay no, le metieron, le sacaron un lunarcito y ya está. De un lunarcito se puede sacar un espino celular, de una cosa pequeña, ínfima, el cuerpo nos está hablando. Entonces, estas biopsias que se van a realizar, se pueden realizar. Biopsias por aspiración, biopsias por aguja y corte en el hígado, siempre hablando de hígado. Biopsia transyugular, biopsia bajo guía laparoscópica o biopsia a cielo abierto, ¿sí? Son los 5 tipos de biopsias que se le pueden realizar al hígado, ¿sí? Biopsia por aspiración, ¿qué significa? Que con unas agujas especiales para aspiración, fíjense, esto es un transductor de ecografía, por ecografía se va a buscar la lesión, se va a punzar la lesión, fíjense, esto es lo que se da por ecografía, se busca la lesión, se punza la lesión y se aspira, ¿sí? Generalmente, ¿para qué patologías son? Para nódulos superficiales, cuando hay que tomar biopsias superficiales, lo que puede tomar el ecógrafo es hasta dónde se va a punzar, ¿sí? ¿Usted qué le darían? ¿Una agujita de este tamaño? No, son agujas especiales, fíjense que hay que penetrar todo el abdomen para penetrar el parénquima hepático para poder tomar esa biopsia, ¿sí?
¿Qué otro tipo de biopsias tenemos? Biopsia con aguja y corte. Fíjense que todas, fíjense que son quirúrgicas y que tenemos enfundado el transductor en un guante o en una manga, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Con este transductor también buscar la lesión, lo que va a hacer es introducir sobre todo agujas que se llaman agujas de Truffaut, lo van a ver, ya les voy a mostrar cómo son. Se introducen esas agujas una vez que está la lesión. Acuérdense que cuando se trabaja con ecografía, radiolúcido, radiopaco, radiolúcido, lo que se ve, sobre todo el instrumental, que es de acero, se ve que una vez que penetra la lesión, la pulsa, y eso tiene un sistema como de sacabocado, ¿sí? Lo que hace es, acá tenemos agujas trucadas para ver, se carga la aguja, y cuando se hace hacia atrás, es como si trajera un bocado, ¿sí? Como si trajera un bocadito, que es pequeño, que hay que